María Corina Machado llega a España y Pedro Sánchez la desprecia reuniéndose con Lula da Silva. Pedro Sánchez prefiere Lula da Silva a la Premio Nobel de la Paz que se ha enfrentado en la última década, ya son más años porque ya se había enfrentado desde su organización como activista también a Hugo Chávez, pero total. La noticia es que, puesto a elegir en un mismo fin de semana, Pedro Sánchez escoge a Lula da Silva en lugar de María Corina Machado, Premio Nobel de la Paz, persona altamente comprometida con las libertades, que se ha enfrentado a la misma tiranía que, sin embargo, ha tratado de blanquear el gobierno de España, el gobierno de Pedro Sánchez y además el gobierno de Pedro Sánchez a través del expresidente Zapatero, que tanto daño ha hecho a los venezolanos, funcionando prácticamente como ministro en Europa, como proxy, como delegado en Europa de los intereses chavistas bolivarianos. Y hasta este punto cualquiera podría decir que es lógico que un tipo como Pedro Sánchez, que ni siquiera felicitó a María Corina Machado el Premio Nobel de la Paz, mostrándose también, lo vimos también en otros vídeos en pasado, que él lo argumentó de que él nunca felicita el Premio Nobel de la Paz, cuando sin embargo luego sacaron varias, hasta 6 o 7 felicitaciones que envió públicamente a través de la red social X, otrora Twitter, a los premios Nobel que ganaron anteriormente. Sin embargo, el hecho de no haberle felicitado a María Corina Machado ya es una señal más. Y hasta aquí tú dirás, bueno, es coherente, ¿no? Parece lógico que Pedro Sánchez decida reunirse con Lula en lugar de María Corina Machado. Pero ¿y si te dijera que, sin embargo, todo esto es el resultado de una serie de descartes de los que hasta Pedro Sánchez es víctima? Sí, porque Pedro Sánchez se tiene que reunir con Lula porque no puede reunirse con otros. Esta es la verdad. ¿Con quiénes? Te lo contaré en el vídeo. Pero además, ¿y si te dijera que es también todo esto el resultado de una operación de guerra cognitiva entre dos bandos a nivel mundial que han elegido este fin de semana España como territorio de propaganda y división, y que deja precisamente a España y a los españoles retratados como los cebos, como los señuelos de una división, de una polarización a las que precisamente contribuyó el mismo Pedro Sánchez con ese famoso levantar un muro contra aquellos que piensan diferente. Y ese muro muestra que a día de hoy es la mera demostración que a día de hoy España es el lugar del mundo posiblemente con la mayor polarización y que se presta con tanta facilidad a estas operaciones de propaganda, de las que Isabel Díaz Ayuso tampoco es ajena. Sí, Isabel Díaz Ayuso, la presidenta de la Comunidad Autónoma de Madrid, que entregará la medalla de oro de la comunidad a María Corina Machado este fin de semana, tampoco ella es ajena a esto. ¿Por qué? Te lo voy a contar en este vídeo. Venga. Así es, hay gato encerrado en toda esta maniobra en España durante este fin de semana, en el que van a coincidir en el mismo país, fíjate, María Corina Machado, Claudia Sheinbaum y Lula da Silva. ¿Qué te parece? ¿Qué trío, ¿no?, de personajes internacionales de Sudamérica tan enfrentados, ¿no?, ideológicamente? Y lo curioso es que Pedro Sánchez se reunirá precisamente con Lula da Silva y con Sheinbaum y descartará la posibilidad de reunirse con María Corina Machado. Y es curioso porque todo esto atiende a algo que se está gestando y que te voy a contar un poquito más adelante en el vídeo. Pero antes que todo, quiero mostrarte cómo se preparó todo esto y de dónde venimos. Esto es lo que decía María Corina Machado hace una semana aproximadamente, saludando a los venezolanos que viven en España. No hay que olvidar que España es uno de los destinos del mayor número de venezolanos de la diáspora, bien, y que claramente se espera prácticamente un baño de masas que acoja a María Corina Machado aquí en España. En España también está Edmundo González Urrutia, en España también están muchos chavistas que se han ido, está la hermana de Diosdado Cabello en Navarra, ¿no?, o en el País Vasco, ¿no? Pues es curioso, ¿no? Fíjate, ¿no?, que como España, claramente por el tema del idioma, se ha convertido casi, ¿no?, en un satélite de esa polarización venezolana, una España que además se presta mucho a la polarización, ¿no? Esa polarización que este fin de semana además se refleja incluso con la polarización futbolística Madrid-Barcelona, donde Madrid se ha convertido en el enclave quizás más español, ¿no?, más propio, ¿no?, de la España tradicional e histórica, y Barcelona será convertida en capital mundial del socialismo y de la progresía por hospedar precisamente, por acoger precisamente la cumbre mundial de la Internacional Socialista, a la que van a acudir incluso Claudia Sheinbaum
y Lula da Silva. Pero esto es lo que decía María Corina Machado. Este mensaje es para ti que estás en España. Y si no estás en España, mándaselo a todos los que están por allá. Porque este 18, a las 18, nos vamos a encontrar en Madrid. Todos nos vamos a abrazar con nuestro presidente Edmundo González, preparándonos para nuestro regreso a casa. Este 18, a las 18, ven con tu bandera, con tus ganas, con tu familia, con tu amor, con tu energía, porque vamos a ganar a Madrid a la venezolana. Aquí te dejo los detalles del encuentro. Nos vemos en Madrid, el 18 a las 18. Este mensaje es para ti. Así es, sábado 18 a las 18, reunión en Madrid con María Corina Machado. Lo tenemos aquí en la Puerta del Sol. Ocurrirán más cosas. Por ejemplo, esto de que la Comunidad Autónoma de Madrid le concederá la medalla de oro a María Corina Machado, lo decía aquí la Comunidad de Madrid, ¿no? Por su labor en defensa de los valores democráticos y en favor de los derechos humanos, ¿no? También estará Edmundo González Urrutia, que recibirá la medalla internacional, ¿vale? Está la medalla de oro y la medalla internacional. También el alcalde de Madrid le dará a María Corina Machado la llave de la ciudad, a modo simbólico, como ciudadana, ¿no?, de Madrid. Por tanto, la María Corina Machado, que además decía esto, estoy profundamente agradecida, emocionada de llegar pronto a España a reencontrarme con tanto venezolano y amigos de nuestra causa. En nombre de los miles de mis conciudadanos que viven en Madrid y en otras regiones de España, agradezco a la Comunidad de Madrid y a su presidenta, Isabel Díaz Ayuso, por la medalla de oro y la medalla internacional que nos confieren a Edmundo González Urrutia y a mí, y que nos recuerdan los lazos que nos unen y unirán siempre por la libertad y la democracia. Sigamos trabajando unidos en la defensa de estos valores universales en esta lucha que no conoce frontera y exige la unidad inequívoca de todos los demócratas, ¿no? Por cierto, un Edmundo González que no podrá asistir porque está hospitalizado. Esta es la foto que acaba de publicar Edmundo González Urrutia, diciendo lo siguiente: querida familia venezolana, el sábado 18 a las 18 Madrid nos vuelve a abrir sus puertas y María Corina Machado estará con nosotros en ese encuentro que tanto hemos esperado. Su gira es una prueba de que Venezuela sigue de pie, que la gente se mueve, se organiza y se encuentra, así sea a miles de kilómetros de casa, en ciudades que hemos ido haciendo nuestras, que nos han acogido con una generosidad que llevamos en el pecho. Como siempre, quiero hablarles con la verdad y no voy a poder acompañarlos. Llevo unos días hospitalizado, seguimiento de la intervención de hace un mes, y no lo había anunciado antes porque quería esperar que María Corina llegara a Madrid. Hoy nos hemos visto y hemos conversado largo. Hay mucho que coordinar y lo estamos haciendo. Este momento es suyo. El encuentro es suyo con todos los venezolanos y así debe ser. Les confieso que esperé hasta el último momento con la ilusión de poder estar presente. La realidad me lo impide. Lo que importa es que yo los seguiré desde donde estoy, atento a cada palabra, a cada imagen que llegue, como muchos venezolanos, cada vez que nos reunimos así, a la venezolana, en Madrid, en Miami, en Santiago, en cualquier ciudad que nos ha prestado un pedazo de suelo, nos acercamos un poco más al día en que hagamos viaje de retorno. El que todos llevamos pendiente, el de volver a Venezuela. A todos los que puedan llegar el sábado, los invito a hacerlo. Vayan por los que no podemos, vayan por los que están allá esperándonos en casa. Nota, me disculpo por estar despeinado, ¿no? Esto es lo que publicaba Edmundo González Urrutia, con salud delicada en estos momentos, al que deseamos una pronta recuperación. Señal de que la visita de María Corina Machado es reunir a los venezolanos para organizar la vuelta. Pero la vuelta antes tiene que venir con elecciones, ¿no? Esto es lo que decía María Corina Machado, que a la vez recibía, más que recibir, ¿no? Coincidía con la noticia de que lanzaba Europa Press, agencia de prensa en España. María Corina Machado no se reunirá con Pedro Sánchez en su visita a España porque en determinados momentos no conviene. Esa es la argumentación, la pregunta que le han hecho a María Corina Machado. Para Venezuela, no convienen para Venezuela ciertas reuniones. Sí se reunirá con Feijóo, líder de la oposición, Ayuso, presidente de la Comunidad Autónoma de Madrid, Almeida, alcalde de Madrid, y Santiago Abascal, el líder de Vox, del partido Vox. También El Español publicaba, María Corina Machado confirma que no se verá con Sánchez en determinados momentos. No convienen ciertas reuniones. Esa es la argumentación que da María Corina Machado, pero la realidad aquí, como te lo propone, es que María Corina Machado no quiere verse con Pedro Sánchez. Sin embargo, parece ser que la verdad es que Pedro Sánchez no quiere ver a María Corina Machado, que es lo lógico, ya que su espectro ideológico es totalmente contrario y ya que ha medrado a lo largo de los años en contra de ella y en contra de los intereses de la libertad en Venezuela, más bien a favor del chavismo, a través de José Luis, del expresidente del gobierno de España, José Luis Rodríguez Zapatero, que ha funcionado como
embajador de los intereses, ¿no?, mutuos del chavismo y del sanchismo y de esa alianza en la sombra, disfrazada de muro ideológico dentro de lo que es la división propuesta por el Grupo de Puebla, ¿no?, y la Internacional Socialista. Eso es interesante porque, claro, ¿es Pedro Sánchez que no quiere verse con María Corina Machado o es María Corina Machado que no quiere verse con Pedro Sánchez? Bueno, yo creo que ninguno quiere verse con el otro, pero es más. Y me preguntaría, si no quiere ver a Pedro Sánchez, María Corina Machado, ¿será tan coherente como para no verse y no reunirse nunca con Delcy Rodríguez? ¿O aceptará incluso entrar en unas elecciones contra Delcy Rodríguez, unas pseudoelecciones, no sé, imagínate, ¿no? Tremendo sería, ¿no? Unas elecciones donde María Corina Machado vuelve a enfrentarse a la organización criminal, que esta vez no tiene a Maduro, tiene a Delcy. ¿Qué garantías tendrían esas elecciones de ser limpias si nunca lo han estado en los últimos 20 años, 25 años, ¿no? Habría que preguntárselo a María Corina Machado. ¿Se reuniría o debatiría con Delcy Rodríguez a la vez que no quiere verse con Pedro Sánchez? Pero es más, ¿y si te dijera que, sin embargo, Pedro Sánchez y María Corina Machado no pueden verse por otra razón? ¿Y cuál es esa razón? El hecho de que la llegada de María Corina Machado a España ha sido diseñada precisamente como maniobra de propaganda para contraprogramar el evento que ya tenía organizado el sanchismo, el socialismo español y mundial en Barcelona con esa cumbre socialista. ¿A qué me refiero? Me refiero a que en la línea de tiempo, en la línea temporal, primero vino la noticia de la organización de la cumbre socialista en Barcelona. Bien, eso es lo que primero se gestó y se organizó. Y para contraprogramar, contrabalancear y dejar expuesta esa cumbre de la gran mayoría que van a ir ahí son líderes de gobiernos criminales y de oposiciones criminales. Es prácticamente una cumbre del crimen mundial que se ve en Barcelona. Bien, entonces, para dejar expuestos a esos criminales que han utilizado y utilizan la política como pantalla para legitimar su corrupción y sus esquemas antiliberales, sus esquemas represivos amparados en pantallas ideológicas, se ha decidido organizar o contraprogramar algún evento que los deje expuestos. ¿Y qué mejor evento que no sea que a España vaya a aterrizar en ese mismo fin de semana la Premio Nobel de la Paz, que va a recibir un premio por parte de la Comunidad de Madrid, mostrando, por tanto, dónde está el lado correcto de la historia y exponiendo a todos aquellos que se reúnen en un aquelarre criminal en la contraciudad española por antonomasia, ¿no? Por definición, que es Barcelona, ¿no? Parece esto diseñado precisamente para que todo encaje. Madrid-Barça, ¿no? La dualidad, ¿no? A nivel futbolístico, que también representa la dualidad a nivel ideológico como dos modelos de entender el Estado, la política y cada vez más la vida social en un país, ¿no? Siendo Barcelona una ciudad tomada por intereses socialistas, una ciudad que ha caído en decadencia en la última década, gobernada por alcaldes y partidos políticos independentistas, sectarios, y por el otro lado, la Madrid que representa España, representa la historia de España, representa todo lo bueno que ha hecho España un país grande, ¿no? En la historia mundial. Tremendo. Esta es realmente lo que ha ocurrido. Es decir, que por eso no se van a ver Pedro Sánchez y María Corina Machado, porque no pueden verse. No solo porque no pueden verse a nivel de afinidad, sino porque el evento de María Corina Machado en Madrid ha sido creado como contrapeso a ese aquelarre criminal en Barcelona, ¿no? Tan es así que María Corina Machado llega a España después de una gira con otros mandatarios europeos. Estuvo ayer con Giorgia Meloni, la tenemos aquí en esta foto. Estuvo también el martes, si no recuerdo mal, con Emmanuel Macron. Estuvo entre Emmanuel Macron y Giorgia Meloni viéndose con el primer ministro de Países Bajos. No olvidemos que Países Bajos fue un país clave para garantizar la libertad de María Corina Machado, de la gente de 20 Venezuela y de Edmundo González Urrutia, que antes de llegar a la embajada española, de la que fue desterrado para venir a España, tuvo que refugiarse, lo recordaremos, en la embajada de Países Bajos. Países Bajos fue una embajada clave en esos momentos críticos después de las elecciones del 28 de julio de 2024, donde la represión del régimen trató de perseguir a Edmundo González Urrutia para apresarlo y meterlo en la cárcel en un centro de tortura.
no lo olvidemos. Esa es historia reciente y no podemos olvidarla. Esa es María Corina Machado, la que ha visitado Holanda, Francia, Italia, se ha visto con los primeros ministros de los 3 países y luego llega a España. ¿Y qué ocurre? Que el primer ministro de España no la recibe. Es una manera de dejar expuesto a Pedro Sánchez a nivel internacional y mostrar dónde está ubicado, ¿no? En qué lado está ubicado Pedro Sánchez. Pedro Sánchez que, sin embargo, se verá con un Lula da Silva que acaba de aterrizó ayer. Y precisamente demostración de esta polarización que estamos viviendo en España y que España se ha convertido en el territorio donde librar esa batalla internacional entre el bien y entre el bien y el mal, no hablaría de ello, no sé, pero bueno, entre el socialismo criminal y el liberalismo, si podemos llamarlo así. En fin, elige tú la posibilidad. Este es el abrazo entre Lula da Silva y Pedro Sánchez. Aquí lo tenemos. Aquí. Fíjate. Luego, himno nacional de Brasil, himno nacional de España, honores de jefe de Estado, lo cual a mí me sorprende. Yo no sé si Pedro Sánchez tiene potestad para suplantarse al rey, porque debería ser el rey de España quien tiene la potestad, la única potestad de hacer honores de jefe de Estado. De hecho, se han ido a la República Catalana, entiéndase por República Catalana, a organizar este sainete, ¿no? Con Lula da Silva y Pedro Sánchez como si fuera una visita de Estado, que repito, dudo si Pedro Sánchez tiene la potestad para rendir honores de Estado. Bien, fíjate que mientras Lula abrazaba a Pedro Sánchez, por el otro lado, en Madrid ocurría el exacto opuesto. Su oposición, el jefe de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, con María Corina Machado, diciendo esto. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Agradecemos vuestra paciencia, vuestro interés, pero creo que merece la pena. Merece la pena tener aquí en la casa del primer partido de España a María Corina. Primero decirte, María Corina, que es una alegría tenerte aquí, que es un honor recibirte y que es una emoción abrazarte por fin, y lo voy a hacer. Abrazo entre Lula da Silva y Pedro Sánchez, abrazo entre Núñez Feijóo y María Corina Machado. ¿Algo más que añadir, señoría? Y que además un Pedro Sánchez que se va a reunir con Lula da Silva, ¿por qué motivo? Lo decía al principio, porque en el fondo no puede verse con los líderes europeos que están tomando decisiones importantes para el mundo. Y esto es lo curioso de todo esto. Es decir, fíjate, el debate titulaba hace unas pocas horas: Sánchez cambia a Macron y Starmer por Lula da Silva. El presidente español no participará este viernes en una videoconferencia convocada por el francés y el británico sobre el estrecho de Hormuz. Aquí lo pintan como que Pedro Sánchez prefiere verse con Silva en lugar que con Starmer y Macron. Pero la realidad es otra, es que Starmer y Macron no han invitado a Pedro Sánchez a esa reunión, que ellos sí van a realizar físicamente y que a Pedro Sánchez solo le han dado la posibilidad de asistir como observador, escuchando, online. Es decir, que Pedro Sánchez no ha sido invitado a la cumbre que decidirá lo que se podría realizar en el estrecho de Hormuz, no porque no quiera ir, no porque prefiere Lula da Silva, no, porque Starmer y Macron no lo han invitado presencialmente y le han dado la simple condición de ser observador online de esa reunión. Y esa es la verdad. Y en el fondo, Pedro Sánchez se va a ver con Lula da Silva y va a estar en el encuentro de la Internacional Socialista, porque no puede estar allá donde se deciden los designios del mundo. También se verá con Claudia Sheinbaum. Decía el diario.es, Sánchez mantendrá un breve encuentro con Sheinbaum en Barcelona tras años de tensiones entre España y México. No hay que olvidar que amagaba Sheinbaum a no ir por ese desencuentro tradicional, ¿no?, de los últimos años entre España y México, que bueno, obligaron al rey, trataron de hacer un encerrón al rey de España para que pidiera disculpa a través de de AMLO, ¿no?, Antonio Martínez López Obrador, que en su momento ya se negó a viajar a España y que de alguna manera, bueno, vamos a seguir el vídeo, y que de alguna manera hizo que creó esa división entre España y México, y que Claudia Sheinbaum está tratando de aliviar en los últimos tiempos con una visita que algo incómoda, pero que es una manifestación de un primer acercamiento. Pero fíjate lo que titulaba Voz Populi: la izquierda europea deja solo a Sánchez con su frente anti-Trump en Barcelona. La cumbre suma foros y partidos para tapar la ausencia de líderes de primer nivel y sostener el perfil internacional de Sánchez en plena precampaña andaluza.
En Barcelona ya está todo listo para la foto internacional de Pedro Sánchez con Luis Ignacio Lula da Silva y Claudia Sheinbaum como principales reclamos de la agenda diseñada para plantarse frente a Donald Trump. Pero al cerrarse la lista de asistentes, el balance se queda corto. El presidente no ha logrado reunir a ningún gran líder socialdemócrata europeo en una cumbre pensada para proyectar un bloque progresista global. El gobierno llevaba semana preparando una convocatoria ambiciosa con la idea de situar a España como un eje de una respuesta política al giro internacional que marca Washington. La escenografía está 2 días de actos, varias sedes, más de 3.000 asistentes y una agenda cargada de mensajes sobre democracia, la llaman, multilateralismo y freno a la ultraderecha, ¿no? El problema es quién la respalda en primera fila. Y en efecto, leyendo un poquito los asistentes a la cumbre, me ha llamado muchísimo, pero muchísimo la atención el hecho de que la cumbre, que se llama Global Progressive Mobilization, GPM, que se celebra en Barcelona viernes 17 y sábado 18 de abril, ha logrado atraer a figuras de la izquierda, aunque de segundo nivel. Líderes de gobierno europeos que van a acudir. Pedro Sánchez, de España, Gitanas Nauseda, de Lituania, fíjate, es uno de los pocos jefes de Estado europeos cuya asistencia ha sido confirmada. Luego, de Alemania, el vicecanciller alemán, Robert Habeck, bien, que es líder de los socialistas en la coalición de gobierno en Alemania. Angela Rayner, del Reino Unido, que es viceprimer ministra. Claramente, estos dos son segundas figuras, porque las primeras figuras estarán debatiendo sobre el estrecho de Hormuz este fin de semana. Luego hay gente de la oposición, como ex político, Antonio Costa, José Luis Rodríguez Zapatero, y luego realmente los pesos pesados a nivel internacional como mandatarios son Lula da Silva, Claudia Sheinbaum, Gustavo Petro, Yamandu Orsi, de Uruguay, y el expresidente ya chileno, Gabriel Boric. Es decir, que está todo el zurderío latinoamericano, está todo el grupo de Puebla, están todas las organizaciones socialistas criminales de América Latina, y Pedro Sánchez se va a reunir con ellos. Va a reunirse con ellos porque en el fondo él también tiene ese mismo tic criminal, tic antiliberal, tan es así que ayer, en el cumpleaños de uno de los principales voceros del régimen sanchista en televisión, que es el Gran Wyoming, Pedro Sánchez intervino diciendo esto, que deja muy claro cuál es el propósito antiliberal de Pedro Sánchez en España: perpetuarse en el poder, sea como sea. Fíjate. Menudo baño de realidad para Wyoming. Acabo de ver el análisis que hacíais sobre las gafas inteligentes que llevé estos días durante mi viaje a China. Hay que ver qué revuelo cada vez que llevo gafas. Aquí tengo otras, de otro modelo, pero no las voy a enseñar ahora. Esto para un vídeo de TikTok. Y aunque os lo agradezco, es falso. Estoy muy lejos de parecerme a George Clooney. Ya me gustaría. De otras cosas porque a mí solamente me dan agua. Pero la verdad, aquí el que marca tendencia eres tú. Y como ves, yo te sigo. Estaré atento a tus próximos looks, a ver con qué nos sorprendes y cómo te puedo copiar. Así que nada, querido Wyoming, a todo el equipo del Intermedio, os mando un abrazo, ánimo, que a este ritmo celebramos juntos los 25 años del Intermedio. Tú en la tele y yo en la Moncloa. Era el 20 aniversario en televisión del programa del Gran Wyoming, El Intermedio, 20 años, y ya Pedro Sánchez proyectándose a dentro de 5 años. Es decir, perpetuándose 2 legislaturas, prácticamente. Considera que en 2027, el año que viene, va a haber elecciones y que, por tanto, dentro de 5 años estaríamos terminando el siguiente mandato, posiblemente, de Pedro Sánchez, o comenzando incluso el siguiente aún, lo cual convertiría esto en un 5º gobierno de Pedro Sánchez, en un total de 13 años. ¿Qué te parece? ¿Entendido cómo va la cosa? ¿Entendida esta propaganda, esta maniobra de contrapeso contra la organización criminal mundial que se va a reunir en el Aquelarre de Barcelona este fin de semana? ¿Tú eres del Madrid o del Barça? Escríbeme. Obviamente es broma, porque en el fondo esa polarización es la que pretenden que nos posicionemos con uno o con otros. Con esto es todo. Si te ha gustado el vídeo, dale me gusta, compártelo, suscríbete, activa la campanita para recibir la notificación, porque en el momento en el que publique el próximo vídeo, ahí nos veremos. Chao.